El primer punto, la Carta Iberoamericana de la Función Pública. En el año 2003, los países de América Latina, incluido el Perú, suscribimos la Carta Iberoamericana de la Función Pública. No es un tratado internacional, pero es un instrumento internacional. Y define las bases que configuran un sistema profesional y eficaz del servicio civil. Es decir, busca ser este instrumento internacional un referente de calidad de servicio civil. Es decir, si nosotros queremos saber cómo debe ser un servicio civil de calidad, si queremos saber cómo debe ser un servicio civil profesional, veamos la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que establece justamente ese estándar de calidad, ese referente internacional para poder diseñar y implementar un servicio civil de calidad. Y tan es así que todos los esfuerzos de reforma de los países de América Latina tienen como referencia la Carta Iberoamericana de la Función Pública, ¿no? También provee este instrumento un marco genérico de principios rectores, políticas y mecanismos de gestión que justamente inspiran cómo diseñar los distintos sistemas de servicio civil. Una acotación importante es que para este instrumento el concepto función pública es sinónimo de servicio civil. Es decir, si se llama Carta Iberoamericana de la Función Pública, bien podría leerse Carta Iberoamericana del Servicio Civil, ¿no? Porque son sinónimos. Sino que en algunas tradiciones, como por ejemplo la española, la mexicana, la República Dominicana, al servicio civil se le llama función pública, ¿no? En otros países, como ahora es el nuestro, usamos el concepto de servicio civil, pero son sinónimos equivalentes para la Carta Iberoamericana. Según la Carta Iberoamericana de la Función Pública o del Servicio Civil, un servicio civil profesional es aquel, no que la mayoría de sus servidores públicos tienen título profesional, sino es un servicio civil profesional aquel que tiene determinados atributos, donde la generalidad, la mayoría de los servidores públicos están imbuidos de determinados atributos, que son los que tienen ustedes al frente. Primero de ellos, mérito. Es decir, un servicio civil es un servicio civil profesional cuando la generalidad de sus servidores civiles han accedido al empleo público por mérito. Y eso aplica a los que ingresan por mecanismos de confianza, porque tienen que cumplir una serie de requisitos y es en función a esos requisitos, a esos méritos, que acceden al puesto. Pero también, y sobre todo, quienes acceden a través de concursos, ¿no? Donde se evalúan los méritos. Y entonces, el acceso, la permanencia, el crecimiento dentro de ese servicio civil se da en función al mérito, ¿no? Ese es el primer atributo. Es decir, la generalidad de los servidores civiles de un servicio civil profesional están allí por sus méritos, ¿no? Segundo, capacidad. La generalidad de los servidores públicos de ese servicio civil profesional están ocupando los puestos que ocupan porque son capaces, porque tienen capacidad para ello, porque tienen las competencias que permiten que tengan idoneidad, que sean idóneos para el puesto, ¿no? Y esa capacidad obviamente apreciada de una manera objetiva, en base a ciertos mecanismos que permitan predecir sin discriminación, sin arbitrariedad, con objetividad, que esta capacidad se cuenta con esa capacidad en el grado suficiente. Aquí también se introduce el concepto de las competencias, que es un concepto que ya tiene más de 40 años de haber sido acuñado por David McClelland, un psicólogo de Harvard, que demostró, y esto es una
es casi un axioma ya incorporado en el mundo de los recursos humanos, que no es suficiente como elementos de predicción de que una persona va a ser exitosa en un puesto de trabajo, la verificación de sus antecedentes académicos o sus antecedentes de conocimientos o de experiencia, sino que es necesario introducir el enfoque de competencias, entendiendo por competencias aquellas características personales que se expresan en comportamientos y que son mejores predictores del éxito en un puesto de trabajo. Todos tenemos probablemente la experiencia de haber trabajado, de haber conocido a personas técnicamente muy capaces, ¿no? Pero que no terminan siendo exitosas por otras consideraciones, ¿no? Por su estilo de liderazgo, porque le faltan características de trabajo en equipo, porque, digamos, le falta inteligencia emocional. Ese tipo de variables, ese tipo de características no están asociadas ni a formación académica, ni están asociadas necesariamente a experiencia, ni a conocimientos. Son otras variables. Entonces estas variables tienen que incorporarse para que podamos tener un concepto integral de capacidad. De la capacidad, en esta mirada, incorpora la experiencia, los conocimientos y las competencias para poder decir que alguien es realmente, integralmente capaz. Tercer atributo, vocación de servicio. La generalidad de los servidores públicos en un servicio civil profesional están allí no porque no les quedó otra, están allí no porque, digamos, el azar los llevó, ¿no? Sino que están ahí fundamentalmente porque tienen vocación de servicio, porque tienen la vocación por lo público, ¿no? Por tener ese impacto en la vida de las personas, que es una de las características del trabajo en el mundo público, ¿no? No se trabaja para un accionista, con todo lo legítimo que eso es, sino se trabaja para cambiarle la vida a las personas, para mejorarle la vida a las personas, ¿no? Para poder tener un impacto, ¿no es cierto?, a través del diseño y la ejecución de políticas públicas en mejorar los bienes y servicios públicos, en generar valor público, de tal manera que se resuelvan problemas relevantes para los ciudadanos. Siguiente atributo, eficacia. La generalidad de los servidores públicos en un servicio civil profesional están orientados a resultados. Es decir, esto significa ese tránsito de un paradigma burocrático donde el énfasis y el acento está en el cumplimiento de procedimientos, en el cumplimiento de reglas, en los formalismos, pasar a un paradigma distinto, es un paradigma más gerencial, donde el foco está en los resultados. Son resultados, obviamente, cumpliendo con los procedimientos, cumpliendo con la ley, con las reglas, pero el foco, el acento, no está en las reglas, en los procedimientos. El foco está en los resultados. Entonces, esta mirada por los resultados, esta eficacia que nos hace pensar en el resultado cuando estoy ejecutando una acción, ¿no? Entonces hace la diferencia, ¿no? Respecto a modelos más burocráticos, ¿cierto? Y es una derivación probablemente, una influencia probablemente de algunas corrientes como la nueva gestión pública, ¿no es cierto?, que justamente incorpora esta mirada gerencial en el mundo de lo público. Pero fundamentalmente entonces esta orientación a resultados tiene que estar presente en la generalidad de los servidores civiles. Luego tenemos la responsabilidad, que si bien está extendida en los servidores civiles, probablemente tenga un mayor acento en los directivos públicos, que significa hacerse responsables por los recursos que tienen a cargo, por los objetivos que tienen que cumplir, ¿no? Y esta responsabilidad por los resultados, que significa que le dan un derecho a gestionar con tal que responda por los resultados, ¿no? Incluye también la rendición de cuentas ante la ciudadanía, ¿no? Accountability, que es importantísimo en la gestión moderna. Siguiente atributo, honestidad, ¿no? ¿Qué duda cabe? En un servicio civil profesional, la generalidad de los servidores civiles tienen un comportamiento ético, ¿no? Eso es lo general, ¿no? Obviamente, en ningún servicio civil hay
un 100%, ¿no? de honestidad, siempre encontramos, ¿no es cierto? Incluso en los que tienen mayor nivel de desarrollo, por aquí, por allá, algún escándalo, algún caso de corrupción. Pero claro, son excepciones, son casos aislados, porque la generalidad sí tiene estos atributos de un estándar ético alto, ¿no? Y eso se trata, que la generalidad de los servidores civiles tengan este atributo. Finalmente, el atributo que tiene que también estar presente en los servidores civiles de adhesión a los valores democráticos, ¿no? De participación ciudadana, los valores democráticos de igualdad de oportunidades, de no discriminación, ¿no es cierto? Del respeto por la legalidad, ¿no? Que tienen que estar presentes en toda democracia. Entonces, miren ustedes, la idea es que todos estos atributos se verifiquen de manera concurrente, se den al mismo tiempo en todo lo que puede ser un servicio civil profesional. Ya con esta mirada empezamos a hacer ciertos contrastes, ¿no? Con nuestra situación, y nos damos cuenta, por lo menos intuitivamente, de que hay una diferencia, no hay una brecha, ¿no? Y podemos más o menos intuirla. Bueno, esto es un servicio civil profesional, ¿no? Y esto es lo que nos merecemos como país, tener un servicio civil profesional, ¿no? Es más, no solamente nos lo merecemos como país, sino que lo necesitamos. Hay estudios que demuestran, ¿no es cierto?, que existe una correlación entre un nivel importante de desarrollo económico y social y tener un servicio civil profesional. Quiere decir esto que tener un servicio civil profesional es una condición necesaria, aunque no suficiente, pero sí necesaria, para ser un país desarrollado. Es decir, no podemos ser un país desarrollado si no tenemos un servicio civil profesional con estos aspectos. Desde ahí, la gran importancia estratégica para el desarrollo de nuestro país de contar con un servicio civil profesional. El hecho de estar tantos años acostumbrados a una manera, ¿no es cierto?, de gestionar en el Estado, a un servicio civil con tantas carencias, nos puede hacer perder en el horizonte que necesitamos algo distinto. Como probablemente no lo hemos tenido nunca, no lo hemos experimentado, no sabemos lo que necesitamos o de lo que nos perdemos. Pero cuando empezamos a contrastarnos con otros estándares internacionales, nos damos cuenta de que hay una distancia muy grande todavía entre nuestro servicio civil y el estándar que nos merecemos. Y que además es un estándar que existe, que es posible de verificarlo, que hay países que lo tienen, ¿no? Y entonces, a eso tenemos que apuntar. Y ahora estos estándares además cobran una relevancia mayor, porque en verdad como país, ¿no es cierto?, necesitamos entrar a otro nivel. Hace poco se ha aprobado lo que se conoce como el Programa País para el ingreso a la OCDE. La OCDE es este grupo, ¿no es cierto?, de países, los países más desarrollados del mundo. Y el Perú está haciendo de alguna manera una declaración de intención de ser miembro de este grupo selecto de los países más desarrollados. Y obviamente para poder entrar a este grupo de los países más desarrollados necesitamos tener otros estándares. Y entre los estándares que la OCDE exige para que el país pueda ingresar hay una serie de rubros, pero uno de ellos es el referido a su gestión pública y particularmente a su servicio civil. O sea, ya está ahí dicho y expresado con mucha claridad. Si queremos entrar a ser considerado un país desarrollado, miembro de este grupo selecto, con los beneficios en inversiones, en créditos, ¿no es cierto?, que supone ser miembro de este grupo de la OCDE, tenemos que tener un servicio civil profesional. Esta es una cosa, digamos, fundamental. No lo merecemos y lo necesitamos para que podamos tener un desarrollo económico y social sustentable. La Carta Iberoamericana de la Función Pública, entonces, que nos dice que son estos los atributos, tiene
como decimos, una filosofía. Hay una filosofía que subyace a la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Y el ideólogo, el autor de esta filosofía, existe, tiene nombre y apellido, se llama Francisco Longo, es un español, que es el que ha hecho el marco conceptual, ¿no es cierto?, de la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Y entonces, él señala, ¿no?, que la gestión moderna de recursos humanos, que se da en el marco de un servicio civil profesional, cambia el paradigma respecto de lo que usualmente ha sido la gestión de recursos humanos en las entidades públicas. ¿Cuál ha sido esta convencional gestión de los recursos humanos en las entidades públicas? Una gestión operativa, una gestión administrativa, donde el foco ha estado en la planilla, en las licencias, en el control de asistencia, en los aspectos más operativos. Lo que señala Francisco Longo, y eso, como digo, está plasmado en la Carta Iberoamericana de la Función Pública, es que la gestión moderna ya no significa un foco en lo operativo, sino se desplaza el foco a un foco en lo estratégico. Y ese foco en lo estratégico significa que a través de una gestión de los recursos humanos, de lo que se tiene que tratar es de relacionar a las personas con la estrategia. Es decir, no relacionar a las personas con lo operativo, sino relacionar a las personas con la estrategia. Eso significa que a través de cómo se gestionan los recursos humanos, podemos lograr resultados. Porque si vinculamos a las personas con la estrategia, así lograremos resultados. Y entonces, todo lo que se hace al interior de la gestión de los recursos humanos tiene que tener un alineamiento estratégico. Y obviamente eso supone conocer los objetivos estratégicos de cada organización y alinearse a ellos. Y entonces, la manera en que se hace políticas y prácticas en la gestión de los recursos humanos tienen que derivar y estar alineadas, engranadas con los objetivos estratégicos. Así se puede sostener que la gestión de recursos humanos en un servicio civil profesional se convierte en socio estratégico de la entidad pública. Socio estratégico porque es un par, es un aliado con el que puedes conseguir los resultados de carácter estratégico. Para esto, si sigo todavía con la Carta Iberoamericana de la Función Pública, en este modelo, ¿no es cierto?, desarrollado por Francisco Longo, este sistema de recursos humanos se despliega en 7 subsistemas, todos derivados de la estrategia organizativa. Y entonces, estos subsistemas se relacionan entre sí y cada uno de ellos aporta un elemento para el logro de los objetivos institucionales o los objetivos estratégicos. Por ejemplo, el primero de ellos, la planificación. Todos estos son estándares y están en la Carta Iberoamericana de la Función Pública. La planificación. Un servicio civil profesional tiene que promover que al interior de cada organización pública se haga planificación de recursos humanos, que es distinta de la planificación estratégica. Deriva más bien de la planificación estratégica, ¿no? Entonces, planificación de recursos humanos. Esto, imagínense, ¿no?, casi chino avanzado, ¿no? No se hace planificación de recursos humanos en las entidades públicas. Ahora se va a empezar a hacer, o sea, ya se ha empezado a hacer, pero es algo muy reciente, ¿no? Porque planificar en términos de recursos humanos significa proyectar las necesidades del personal que una organización va a tener en el corto, mediano y largo plazo como fruto de los objetivos estratégicos que se ha trazado. Esa mirada prospectiva, ¿no es cierto?, que me va a permitir contar con el personal adecuado en el momento oportuno, ¿no es cierto?, es fruto de un ejercicio
de identificar mis objetivos estratégicos y preguntarme cuál es el personal en términos cuantitativos y cualitativos que requiero como organización para poder lograr esos objetivos estratégicos. Y esa es como la puerta de entrada de un sistema moderno de recursos humanos. Luego tenemos el subsistema de organización del trabajo, donde se definen las características de los puestos, donde se definen los perfiles de puestos de esa organización, alineado con aquello que he planificado. Yo he planificado el tipo de personal que requiero, ¿no es cierto? Y entonces ya tengo que aterrizarlo en la cantidad de personal que requiero, en una dotación de personal. Y eso significa también aterrizarlo en unos perfiles de puestos. ¿Cuáles son los perfiles que yo requiero para la organización? ¿Cuáles son las características en términos de requisitos de formación, en términos de requisitos de, experiencia, en términos de competencias que una organización requiere para lograr ¿qué? Estos objetivos estratégicos, ¿no? Entonces eso, digamos, es un tema clave, también alineado con los objetivos estratégicos. Luego está, por ejemplo, el subsistema de gestión del empleo, ¿no? Donde se evalúa todo el flujo de ingreso, ¿no es cierto?, de movilidad y de desvinculación en una organización. Y entonces también, ¿no?, ¿cómo voy a incorporar a las personas a la organización? ¿En base a qué metodología de selección? ¿En base a qué estrategia de reclutamiento? ¿No? Pensando, y por eso tiene que haber una retroalimentación entre subsistemas, pensando en los perfiles que he definido. Entonces yo tengo que incorporar a la organización a personas que permitan que se logren los objetivos estratégicos. Y los tengo que mover dentro de la organización pensando en cómo alineo el cumplimiento de objetivos estratégicos, cómo de repente reubico, distribuyo para poder alcanzar los objetivos y cómo desvinculo a las personas que ya no aportan al logro de los objetivos. ¿No? Y luego está el tema de gestión del rendimiento, donde tenemos que, y por eso no se dice evaluación de desempeño, se dice gestión del rendimiento, que es más que evaluación del desempeño, ¿no? Porque en la gestión del rendimiento lo que se busca es influir sobre la mejora del rendimiento de las personas y mantener ese rendimiento en el nivel más alto posible, ¿no? ¿Para qué? Para que logren los objetivos estratégicos. Y entonces aquí hay una serie de fases, ¿no? Una primera fase de planificación del rendimiento, donde está toda la parte preparatoria de diseño, de la estrategia de gestión del rendimiento, de capacitación, de sensibilización, de definición de metas e indicadores y de mecanismos de evaluación, donde está luego el tema, además de seguimiento. No solamente se definen las metas en un momento, sino tienen que haber un acompañamiento de la alta dirección, de la Oficina de Recursos Humanos, para que puedan removerse los obstáculos que pueden impedir que las personas alcancen su máximo nivel de rendimiento. Luego está la evaluación propiamente dicha, donde se contrasta lo programado, lo planificado, con lo conseguido. Y finalmente la retroalimentación, en la que se le da, en ese espacio de conversación entre superior y colaborador, se habla de qué pasó, de qué faltó, de cómo se puede ayudar y se definen planes de mejora. Y ese es el objetivo de un subsistema de gestión del rendimiento. Luego está también un subsistema como el de gestión de la compensación, donde lo que se busca es tener una estrategia global de compensación económica y no económica para poder retribuir a la persona en función a su contribución con el logro de los objetivos. De tal manera que la persona que logra los objetivos, que se compromete con el logro de objetivos, se sienta adecuadamente retribuida, compensada por ese esfuerzo. Y luego está gestión del desarrollo, un subsistema en el que la idea es en dos vías. Por una parte, promover el crecimiento de las personas a través de una progresión en una carrera, con itinerarios de carrera, con planes de carrera, y al mismo tiempo todo el tema de las capacitaciones individuales y colectivas. ¿Para qué? Para que las personas estén en mejores condiciones de conseguir
los objetivos estratégicos. Y finalmente la gestión de las relaciones humanas y sociales, que es también como una base de todo el sistema de recursos humanos, en la que se trabaja en temas de cultura organizacional, clima organizacional, relaciones individuales y colectivas de trabajo, ¿no? Entonces todos estos subsistemas, que como ustedes pueden ver, tienen un carácter estratégico porque la idea es que estén todos conectados con los objetivos estratégicos que se ha trazado la organización, son la manera en que un sistema de recursos humanos puede convertirse en socio estratégico, son la manera en que un sistema de recursos humanos puede contribuir con que el personal de la organización esté totalmente alineado, enfocado en conseguir esos resultados. Y evidentemente eso va a tener como consecuencia que se consigan mejores resultados. Por eso es que las entidades que son fruto de un servicio civil profesional con esta mirada pueden tener una mayor productividad que las entidades que no tienen un servicio civil profesional. Y hay un soporte mayor de este sistema de recursos humanos, que son, por una parte, las oficinas de recursos humanos, pero oficinas de recursos humanos no como las que tenemos ahora en la mayoría de casos, sino repotenciadas, empoderadas, calificadas con una mirada estratégica. Con esta mirada estratégica que les permite articular estos subsistemas y darle este vuelco al alineamiento a los objetivos estratégicos. Y por otro lado, la Carta Iberoamericana de la Función Pública habla del protagonismo de los directivos. Porque los directivos públicos son, así como lo son en el ámbito privado, el motor de las organizaciones, son los que pueden tener mayor impacto. Y en consecuencia son de quienes depende también cómo se configura la cultura organizacional, de quienes depende el logro de los resultados, porque son los líderes de sus equipos, ¿no? Son los que pueden influir de mejor manera en sus equipos. Entonces, hay un protagonismo de los directivos muy importante. En los países de la OCDE, ¿no es cierto?, el 70% de los países de la OCDE tienen una regulación diferenciada de sus directivos públicos y tienen un estamento que se conoce como la dirección pública profesional, ¿no?, donde se les contrata de manera diferente, los perfiles son diferentes, las competencias son distintas, la remuneración es distinta, la evaluación es diferente, ¿no?, porque está focalizada en cómo producir un rendimiento superior de este estamento clave del servicio civil, que son los directivos públicos. Entonces también es como una suerte de soporte de un sistema de recursos humanos, porque el sistema de recursos humanos, comprenderán ustedes, no es una responsabilidad ni privativa ni exclusiva de las oficinas de recursos humanos. La gestión de recursos humanos con este carácter estratégico del que les hablo es una responsabilidad compartida de las oficinas de recursos humanos, de la alta dirección, de los directivos públicos de la organización. Muy bien, ese es el primer punto que acabamos de ver, ¿no es cierto? El estándar internacional. Ya tenemos, creo que, una idea clara de cuál es ese estándar internacional que aspiramos a tener, que es el que nos permite hablar de tener un servicio civil profesional. Segundo tema de esta presentación: ¿cuál es nuestra situación? La situación del servicio civil peruano. Por favor, preparen los pañuelos. Muy bien. El año 2003-2004, empezó en 2003, terminó en 2004, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un diagnóstico de la calidad de los servicios civiles de 21 países de América Latina. Ahí ustedes pueden ver el ranking. Los 3 primeros países: Brasil, Chile, Costa Rica. Brasil, Chile, Costa Rica. Perú ocupó el puesto 17, ¿no?, por encima de Paraguay, Honduras, Panamá y El Salvador, que no tenía servicio civil. Esa era nuestra situación en el año 2003-2004, ¿no? Este es el ranking general, ¿no? Obtuvimos, sobre un puntaje de 100 puntos, 14, ¿no? Claro, cuando le dijeron, sacamos 14, bueno, o sea, más o menos estamos sobre 100. Entonces, esa es la situación, ¿no es cierto? Puesto 17 del ranking. Ahora, este es el indicador promedio. Entonces uno puede pensar, de repente pues hay un indicador que nos ha bajado todo el promedio, ¿no?
y nosotros estamos mejor. Vamos a ver los indicadores parciales. Todos estos son indicadores del estudio del BIT. El índice de coherencia estratégica. Este indicador mide la vinculación de los procesos y prácticas de gestión de las personas con las prioridades estratégicas gubernamentales. Es decir, el alineamiento estratégico. O sea, mira en qué medida lo que se hace en gestión de las personas está alineado con las estrategias. Y entonces, ¿quiénes encabezan? Chile, Brasil, Uruguay. O sea, Chile sigue ahí y Brasil en los primeros lugares, ¿no? Perú está apenas, ¿no es cierto? Apenas consiguiendo más o menos, me parece que es unos 12 puntos, no llega a 15, ¿no? 12 puntos más o menos, ¿no? De 100. ¿No? O sea, estamos mal, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Que hay una débil articulación con la estrategia de gobierno. Eso que pasa en general en el servicio civil como promedio, pasa en cada organización. Es decir, en cada organización uno se puede dar cuenta que hay una débil articulación con la estrategia organizativa. ¿Y saben cómo lo nota uno? Si cambiara la estrategia de la organización, ¿cambiaría lo que hacemos, las políticas y prácticas de gestión de los recursos humanos que llevamos a cabo? Esa es la pregunta fundamental, porque si no cambian, es decir, si cambien las estrategias, los objetivos estratégicos, yo en recursos humanos sigo haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Significa que no tengo una articulación estratégica. Y claro, si hago planilla, no importa cuál sea el objetivo estratégico, ¿no? Si fundamentalmente hago planilla, ¿no? Da lo mismo, porque la planilla la voy a correr igualito, sea el objetivo A, B o C, ¿no es cierto? Si solo hago eso, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? La articulación. Entonces, en el índice de coherencia estratégica estábamos abajo. Vamos a ver otro indicador. El índice de mérito, ¿no? Que mide el nivel de las garantías de profesionalidad o servicio civil profesional en el funcionamiento del servicio civil, ¿no? Así como el grado de protección efectiva frente a la arbitrariedad. Es decir, si es que una persona puede haber accedido por mérito, pero si lo quisieran sacar de manera arbitraria, está protegido, ¿no? Y también la protección efectiva frente a la politización. Politización cuando la política, que tiene que dirigir, ¿no es cierto?, que tiene que dar las orientaciones estratégicas, que tiene que priorizar, hace injerencia, ¿no es cierto?, en la administración y como que de alguna manera captura la administración, ¿no? Hay un copamiento partidario, hay una injerencia, ¿no? Hay un clientelismo, ya, eso es la politización. O la búsqueda de rentas. La búsqueda de rentas es cuando las personas ingresan a la administración a procurar su beneficio personal, su beneficio particular, ¿no? Esto se conoce en la literatura política como sistemas de botín, ¿no? Cuando yo me imagino siempre cuando escucho este sistema de botín, o en inglés es fuel system, cuando pues la época pues de los corsarios, ¿no? Los que estaban en los piratas llegan y ven ahí un galeón, ¿no? Y lo capturan, ¿no? Lo toman y van y se llevan el botín, ¿no? Algo así como llegas a una municipalidad, a un ministerio, un gobierno regional y llegan a tomar como botín, ¿no? No digo que en todos los casos se dé, pero se da, ¿cierto? Entonces, en un libro que Juan Carlos Cortázar, que es un investigador peruano, que además es funcionario del BIT, que jugó un rol importante en el inicio de la reforma del servicio civil peruano, publicó por la editorial de esta universidad. En el prólogo de ese libro, Manuel Villoria, que es un académico español, profesor de esta casa de estudios, muy importante, muy reconocido internacionalmente, él califica el servicio civil peruano como un sistema pre-burocrático. O sea, antes de la burocracia. Más o menos como de la Edad Media, más o menos, ¿no? Entonces eso es complicado, ¿no? Eso es complicado. Y evidentemente lo califica como pre-burocrático en función a este sistema de botín, a esto que las relaciones al interior del servicio civil se definan en función a compadrazgo, en función a clientelismo, ¿no?
no en función a méritos, no en función a búsqueda del bienestar general. Bueno, ¿cómo estamos en el índice de mérito? ¿Quiénes son los 3 países que están mejor? Brasil, Jamaica y Chile. O sea, entre Brasil y Chile siempre están hasta ahorita en los 3 primeros lugares, ¿no? Y Perú está un poquito mejor que en el indicador anterior, ¿no es cierto? Está más o menos con 18 sobre 100, ¿no? Tampoco es un consuelo, ¿no? Saber que estamos un poquitito menos peor, ¿no? Estamos mal, ¿no? El índice de mérito. Entonces, ¿qué significa? Que hay una vulneración del mérito, hay un clientelismo en nuestro caso, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Efectivamente, no tenemos todavía un servicio civil de mérito, no hay protección efectiva frente a la arbitrariedad, ¿no? Si un presidente, bueno, ya no presidente, un gobernador regional, un alcalde, un ministro, le dice a un evaluador o a un jefe de OPI, yo quiero que le des viabilidad a este proyecto de inversión pública, y él dice no puedo porque no cumple con los parámetros del SNIP, ¿lo puede o no lo pueden sacar? Esa es la pregunta, ¿no? Y el problema que tenemos es que, como promedio nacional, el 70% de los puestos directivos o jefaturales son de confianza. Y ese promedio sube al 90% o casi, o 100% en algunos casos, en los gobiernos regionales y locales. Entonces no hay ninguna protección frente a la arbitrariedad. No hay ninguna, ¿no? Entonces, eso te habla de que no tienes un sistema de mérito, ¿no? Politización, existe la politización, ¿no? Cuando se hacían encuestas a los gestores de recursos humanos, es bien interesante, en el diagnóstico de conocimientos, ¿no? Que se ha hecho por sistemas administrativos, que ha hecho servir, y empieza a preguntar, ¿no? Y los gestores de recursos humanos salieron altos en el conocimiento de lo que es el subsistema de gestión del empleo, específicamente en el tema de selección. Entonces no es que no conozcan de selección, conocen bien de selección. Entonces la pregunta siguiente, que se hizo ya en una encuesta, es ¿por qué si conocen tanto de selección, por qué tenemos procesos de selección que no son meritocráticos? Y la respuesta fundamental que salió es por la injerencia política. Es decir, saben hacerlo, tienen cómo hacerlo, no los dejan hacerlo, ¿no? Eso te habla de que tenemos una alta politización. Y este tema de la búsqueda de rentas, ¿no? De que hay que ir a recuperar la inversión, ¿no? Es un problema que tenemos serio, ¿no? Como no hay financiamiento, digamos, estatal a los partidos se financian, ¿cierto? Y entonces el que invierte para apoyar a un candidato lo hace muchas veces con una lógica empresarial, ¿no? Yo invierto para recuperar, no voy a perder, ¿no? Entre comillas. Entonces, si es así, es complicado, ¿no? Porque eso significa que hay prebendas, significa que hay inversión que recuperar, ¿no? Y entonces, si hay inversión que recuperar, entre comillas, hay una búsqueda de rentas que no se condice con un servicio civil profesional. Entonces, tenemos un problema muy serio con el mérito. Siguiente indicador, consistencia directiva, ¿no? Mide el grado de desarrollo de la función de dirección, de los directivos, en el interior del sistema público de gestión de las personas. Y aquí, Perú está también bajo, aquí estaremos más o menos en 16 sobre 100, ¿no? ¿Quiénes son los primeros países? Chile, Colombia y Costa Rica. O sea, Chile está en todos los indicadores, ¿no es cierto?, entre los 3 primeros lugares. Y nosotros muy lejos todavía, ¿no? Miren, Chile en este indicador de directivos públicos está casi en 60 puntos, ¿no? Y hay una cosa que hay que anotar, ¿no? Para ponerle más sal a la herida. Esta evaluación fue hecha antes que Chile iniciara el sistema de alta dirección pública, que es un estándar de excelencia en lo que es dirección pública profesional. O sea, ya imaginan, si estaba en 60 antes de tener la alta dirección pública, como, ¿no?, ya podamos hacer nuestras conjeturas. Entonces, ¿qué nos revelaba, perdón,
Entonces, ¿qué nos revelaba el cuadro anterior? Que teníamos una débil capacidad de nuestros directivos. O sea, es un problema serio en los directivos públicos, ¿no? Siguiente indicador, el índice de flexibilidad. Mide el grado en que las políticas y prácticas de gestión de las personas facilitan la adaptación de las organizaciones públicas a los cambios y la puesta en práctica de innovación. Es decir, qué tanto, y en un mundo tan cambiante como el que tenemos ahora, y cada vez más, qué tanto la manera en que se gestionan las personas permite que la organización se adapte a los cambios, sea flexible, innove, tenga creatividad, ¿no? Entonces Perú tuvo 11 puntos, ¿no? Y ahí sí estamos casi en la cola, ¿no? Solamente por encima de Paraguay y Honduras. Eso que te habla de una altísima rigidez, y eso supone serias dificultades para la adaptación, ¿no? Entonces, muy complicados, muy rígidos. Entonces, ¿qué nos muestra todo ese panorama? Que no es que había un indicador que nos bajó todo, ¿no? Sino que estamos consistentemente en todos los indicadores mal, ¿no? Y en consecuencia el promedio sale mal, sale bajo. Si miramos ese global entre regímenes laborales, vamos a darnos cuenta de una cosa interesante, ¿no? Y es que digamos, el régimen laboral que está, digamos, ¿cómo decirlo?, un poquito mejor, ¿no?, es el régimen privado, ¿no? Y ahí tienen los números, ¿no? Miren, si hablamos del indicador de mérito, el régimen privado está en 14 algo, casi, bueno, un poquito más de 14. Pero la dosis de 6 está un poquito más de 6. Y es que, y teniendo en cuenta que el régimen privado no ha sido pensado ni diseñado para el mérito. Es un sistema de empleo que ha sido definido para que cada quien ocupe una posición, ¿no es cierto?, pero no necesariamente había sido pensado para el mérito, para concursos muy meritocráticos, ¿no? Es un régimen privado que se ha montado, porque es una decisión pública, se ha montado concursos, pero no está diseñado para concursos. En cambio, el 276 sí estaba diseñado para el mérito, ¿no? Pero claro, vemos que hay un menor mérito en 276, ¿no es cierto? Y así, el 728 está con unos mejores estándares, es decir, si solo viéramos el régimen público, nuestros indicadores serían más bajos aún que los que hemos mirado como promedio. Es decir, quien sube un poquitín el promedio, nos hace estar donde estamos, es el régimen privado. Es decir, estamos hablando de entidades públicas que tienen régimen privado, ¿no? Pero bueno, alguito hemos avanzado. Yo les había hablado del año 2003-2004. El Banco Interamericano de Desarrollo, en el año 2010, publicado en el 2011, hizo una actualización del diagnóstico, ¿no?, del Servicio Civil peruano. Y como promedio global, duplicamos el puntaje. Estábamos en 14, pasamos a 29. Igual 29 de 100, ¿no? No es para, digamos, emocionarnos, pero, digamos, en vez de retroceder, en vez de habernos quedado estancados, hemos mejorado un poquito, ¿no? Entonces, bueno, como promedio general, hay una subida en general en todos los indicadores, ya sea para ahorrar la lectura. En todos los indicadores hemos prácticamente duplicado, pero hay un indicador que es el que más sube, ¿no? Y es el indicador de consistencia directiva, es el que medía la capacidad de los directivos, que sube de 20 puntos que tenía en el 2004 a 50 puntos, ¿no? Es decir, hay una subida interesante. Igual, 50 sobre 100, bueno, pero por lo menos llegamos a la mitad de la tabla, ¿no? 50 sobre 100. Si vemos los promedios, ¿no?, Perú, como les decía, subió de 14 a 29. Y Chile siguió subiendo, ¿no?, como les contaba. De hecho, iba a tener un impacto favorable el tener la alta dirección pública, ¿no?
Entonces, como promedio general, que Chile en el 2004 estaba en 59 puntos, pasó a 68, ¿no? Como promedio general, ¿no? Costa Rica, ¿no? No tengo aquí el global, el nuevo ranking actualizado de la mayoría de países, pero Chile, ¿se acuerdan que en el global estaba Brasil, Chile, Costa Rica? Ahora está Chile, Brasil, Costa Rica. Es decir, Chile pasó ya a Brasil, está ahorita como primer país en el ranking de los servicios civiles de América Latina. Entonces Perú, que ha mejorado, todavía no llega a la barrita esa de que nos da, que sea el promedio, digamos, de la región, ¿no? Entonces todavía estamos, digamos, bajos. El Salvador, ¿no es cierto?, en realidad nos ha empatado. Así por buena gente aquí lo han puesto después que los otros. Pero en realidad nos empató. Y se acuerdan ustedes que El Salvador era el que no tenía servicio civil en el año 2020. O sea, hay un crecimiento también importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el reto que tenemos. Esa es un poco la situación. Acá hay un cuadro que nos habla de alguna manera de la situación general que tenemos como servicio civil. Más de 1 millón de servidores públicos con diferentes capacidades, de las que no tenemos registro, no se sabe, en realidad no se sabe cuántos son exactamente, ¿no? Y no se sabe que saben, que han estudiado, cuánta experiencia tienen, qué formación académica tienen, no tenemos la menor idea, ¿no? Porque no hay sistemas de información. El 17% de todo el personal de ese más de 1.300.000 está en regímenes temporales, fundamentalmente CAS, ¿no? Tenemos más de 2.500 entidades que han tenido su propia política de gestión de recursos humanos, 15 regímenes laborales con distintos deberes y derechos. Imagínense, esto es una cosa muy complicada entre regímenes generales y regímenes especiales. Más de 500 normas de empleo público, es muy difícil gestionar, ¿no? Más de 400 conceptos para pago de remuneraciones, casos por resolver en el tribunal, Tribunal Civil, lo que te habla de una problemática seria, ¿no?, en interpretación y aplicación de las reglas de empleo público. Más de $100 millones anuales que se venían gastando en capacitación sin planificación. Entonces, esto es una situación de desorden de servicio civil. Ese es el diagnóstico. Entonces, evidentemente ya empezamos a contrastarnos, ¿no? Hemos visto lo que es el ideal, lo que es el horizonte, un servicio civil profesional, y hemos visto nuestra realidad. Entonces, hay una brecha muy grande todavía entre nuestra realidad y el ideal. Pero tenemos derecho a soñar y caminar hacia ese ideal, ¿no? Avanzar hacia ese ideal. Y justamente eso nos lleva al tercer punto de mi exposición, a la propuesta de reforma del servicio civil. Es decir, cómo, teniendo ese ideal en el horizonte, mirando nuestra realidad, qué es lo que se propone hacer para acercarnos a ese ideal. Y esa es la propuesta de reforma del servicio civil. Entonces, lo primero que hay que saber es que esta reforma se inicia en el año 2008, ¿no? Y se inicia en base a una estrategia de gradualidad y habilitación progresiva. Y esto es muy interesante, miren, eso está muy bien escrito en el libro de Juan Carlos Cortázar, que yo se los recomiendo. No sé si se vende aquí en la universidad, Hugo, si se vende. Bueno, los que estén interesados en el libro, realmente es altamente recomendable, pueden al final, con Hugo Grandes, pedirles información. Pero en ese libro se describe muy bien, en términos de política pública, cuál fue ese contexto, ¿no?, que dio lugar a que se inicie la reforma. Porque habíamos tenido varios intentos de reforma que habían sido un fracaso, que no habían podido concretarse. Porque habían sido unas propuestas integrales, ¿no? Porque por otro lado no había habido una alianza estratégica inteligente con el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Economía y Finanzas había ejercido su veto, y había puesto un veto fiscal a intentos previos de reforma. Y entonces, al amparo de las facultades legislativas que el Poder Ejecutivo recibe para poder aprovechar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, se abrió una ventana de oportunidad. Eso también está estudiado
este tema de ventana de oportunidad por Nuria Sparch, que fue la primera presidenta ejecutiva de Servir. Ha publicado un artículo que está disponible en internet sobre ventana de oportunidad, la experiencia de reforma del servicio peruano, y explica también, en base a la teoría de ventanas de oportunidad, cómo se aprovechó la ventana de oportunidad para poder iniciar la reforma del servicio civil. Y entonces, en vez de hacer una reforma, digamos, totalmente integral, con un costo fiscal inmenso, se optó por una estrategia de gradualidad. Es decir, no vamos a entrar a toda la problemática. Vamos a entrar a algunos problemas concretos y progresivamente el empezar a generar avances en esos temas concretos va a habilitar que se vaya profundizando y poder hacer una reforma integral. Ese fue el diseño de esta estrategia inicial de reforma. Y entonces, la idea fue, ante problemas concretos, plantear propuestas concretas, que además tuvieran un impacto fiscal limitado, para que se superara el veto fiscal del MEF. Entonces, ante la ausencia de un organismo que cabeza el sistema que gestione los recursos humanos, ustedes recordarán que se había desactivado el Instituto Nacional de Administración Pública, ¿no es cierto? Entonces no había un ente rector del empleo público. Entonces la propuesta fue crear e implementar un organismo rector, lo que es Servir, ¿no? El ente rector del servicio civil. Ante el problema de que no se reclutaba formalmente profesionales altamente capaces, efectivamente por este sistema de confianza todo era mecanismos de referidos, que sin que sea mala la confianza en sí misma, no necesariamente es un mecanismo que garantiza la idoneidad de los candidatos, ¿no? Entonces se propuso crear un cuerpo de gerentes públicos, y acá se tuvo en cuenta básicamente tres experiencias, ¿no? La experiencia del cuerpo de administradores gubernamentales argentino, la experiencia de los especialistas en políticas gubernamentales brasileños y la experiencia del sistema de dirección pública de Chile, ¿no? Entonces, estas experiencias se tuvieron en cuenta al momento de diseñar el cuerpo de gerentes públicos. Ante la ausencia de sistemas de evaluación, ¿no es cierto? Porque efectivamente es un tema que no se hace en el Estado peruano, ¿no? El Estado peruano contratamos, pedimos, pero no evaluamos, ¿no? Entonces se dispuso que existieran reglas para una evaluación permanente, de tal manera que se capacitara al de rendimiento suficiente, se reconociera y premiara al eficiente y se separara al personal que luego de esfuerzos de capacitación y acompañamiento no rindiera. Ante el problema de no tener políticas ni programas de capacitación, se propuso que existieran unas normas que regularan la capacitación, para que no tuviéramos esos problemas de tanto dinero, tantos recursos públicos gastados, sin que tuviéramos, ¿no es cierto?, una política, ¿no? Y también se dispuso crear un fondo de capacitación para poder financiar algunas capacitaciones. Ese fondo luego se ha creado, ahora existe, y es el que está financiando el programa Reto Excelencia. Ante el problema de la inflexibilidad del régimen de carrera, que sobre todo en los gobiernos regionales y municipalidades impedía de alguna manera optimizar el personal, se propuso crear unas reglas para optimizar el personal, un régimen facultativo de optimización y modernización institucional. Y ante el problema de las incompatibilidades y prohibiciones excesivas, ineficaces, que desalientan la función pública, se propuso crear una norma más racional sobre incompatibilidades y prohibiciones. Entonces, con este documento, con esta propuesta, ¿no?, se logró la aprobación de la alta dirección, el respaldo político a esta iniciativa, y luego se redactaron los proyectos de decretos legislativos que fueron aprobados y promulgados, y dieron lugar al decreto legislativo 1023, que creó Servir y el Tribunal de Servicio Civil, al decreto legislativo 1024, que creó el Cuerpo de Gerentes Públicos, al decreto legislativo 1025, que dictó las normas de capacitación y evaluación, al decreto legislativo 1026, que creó el régimen facultativo de optimización, que en realidad no tuvo aplicación, y se quedó en el tintero una norma, ya no hubo tiempo para aprobarla, sobre incompatibilidades y prohibiciones. Entonces, es así como es que empieza, digamos, esta reforma. Entonces, estos son como los pilares del inicio de la reforma: la creación de Servir, la creación del Tribunal de Servicio Civil,
las normas de capacitación y evaluación y la creación del cuerpo gerente. Y este era un poco el horizonte de la reforma, ¿no? La reforma no estaba pensada para que se agotara en esas medidas de inicio, sino que había, y esta es una diapositiva del inicio, ¿no?, en que era muy claro que se empezaba la reforma con estos decretos legislativos y se iba a empezar a diseñar un modelo de servicio civil, ¿no? Y la meta era tener en 3 a 10 años, según disponibilidad presupuestal, un nuevo servicio civil, un servicio civil profesional. Esa es un poco la idea, ¿no? Y había una transición. ¿Qué se iba a hacer en esa transición? Colocar cimientos institucionales en las entidades públicas, en el propio rector, desarrollar capacidades en las instituciones públicas, en las oficinas de recursos humanos, en el propio rector, ¿no?, e ir implementando progresivamente la reforma según las capacidades desarrolladas y la disponibilidad presupuestaria. Esta es la estrategia, ¿cierto? Y entonces, miren, interesante porque estamos hablando del año 2008, ¿cierto?, que empieza el 2008, en realidad en diciembre de 2008, se constituye el primer consejo directivo de Servir, con lo que empieza, digamos, a funcionar todo esto, ¿no? Y entonces, ya esta creación de Servir, ya los primeros pasos que da Servir, explican, ¿no?, esta subida que habíamos visto, ¿no?, de algunos puntos, del doble puntaje, de el diagnóstico de servicio civil peruano hecho por el BID. Porque el BID explica, en sus propias palabras, que son dos las mejoras centrales que explican la subida de 14 a 29 puntos. La creación de Servir como entidad rectora del sistema de recursos humanos y todo lo que empezó a hacer, y la creación del cuerpo gerente público como un instrumento para una gestión pública de mayor calidad y como el inicio de la profesionalización del segmento directivo del empleo público. Si quieren ustedes conocer un poco más en detalle este informe del BID, está disponible en la web de Servir. Ustedes ahí buscan, entran a la web, buscan el link de cuerpos gerentes públicos, van a encontrar ahí documentos y ahí está este informe completo para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, bueno, vamos avanzando en el tiempo, va desarrollándose de alguna manera, después del inicio, este proceso de transición hacia un nuevo servicio civil, y en el ínterin se trabaja una política nacional de modernización de la gestión pública, ¿no? Que la idea trabajaba muy bien, con un una amplia contribución, muy participativa, ¿no?, donde están las grandes líneas de lo que tenemos que hacer como país en general para que tengamos un Estado moderno. Y uno de los pilares de esta política de modernización de la gestión pública es el servicio civil meritocrático. Entonces empieza ya a tener como cabida dentro de una lógica de modernización integral. Y es así que ya con el nuevo gobierno del presidente Humala se toma una decisión política, y miren más o menos que calza, ¿no? El año 2008 se había iniciado la reforma, ¿no? Decía de 3 a 10 años tenía que realizarse, digamos, ya el pase hacia un servicio civil profesional, ¿no? Entonces en el año 2011, ¿no?, se decide, se le da el espacio político y se decide hacer ya una ley para la reforma integral, ¿no? Es decir, para que esto que había sido hecho inicialmente de manera limitada y puntual se expanda gradualmente, pero se expanda. Y entonces tenemos que el año 2013 se aprueba la ley de servicio civil, que entra en vigencia en junio del año 2014, ¿no?, y que busca que se cree un solo régimen para el régimen general, no para los regímenes especiales, pero el régimen general, que es decir, 728, 276 y CAS, todo termine siendo un solo régimen, que es el de la ley de servicio civil, en un plazo de 6 años. Es decir, integral, pero gradual, universal, pero progresivamente, ¿no? Entonces, ante los problemas que ya habíamos visto un poco
un incremento anual y no planificado en servicio civil en 40.000 personas aproximadamente desde el año 2004. Eso es muy interesante. Desde el año 2004, cada año entran por lo menos 40.000 personas nuevas al Estado, ¿no? Así. Tenemos varios regímenes, ¿no es cierto?, con distintos derechos y deberes. Eso, como hemos visto, es un poco caótico. En el año 1993 se truncó la carrera pública, ¿no? A partir de esa ley de presupuesto del año 93, todos los años está prohibido ingreso a la carrera, progresión en la carrera, incremento de remuneraciones. Todos los años, ¿no es cierto? Entonces ahí se truncó la carrera pública, ¿no? Y los problemas en el servicio que se prestan a los ciudadanos y ciudadanas porque no tenemos un servicio civil de calidad. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de reforma de la ley de servicio civil? Contar con un servicio civil planificado, o sea, que responda a una planificación, que ofrezca servicio de calidad a los ciudadanos. Y obviamente, si tenemos un servicio civil con los atributos que hemos visto, ¿no?, vamos a tener mejores servicios a los ciudadanos, es evidente. ¿Cómo vamos a tener más resultados? Si tenemos gente idónea en los puestos, si no tenemos gente idónea en los puestos. Es evidente la respuesta, ¿no? Terminar gradualmente con el desorden e iniquidades en contrataciones, remuneraciones, deberes y derechos de los servidores. Profesionalizar el servicio civil, entender un servicio civil profesional, instaurando la meritocracia. Consolidar un sistema de administración de gestión de recursos humanos del Estado a través de estos 7 subsistemas. Fortalecer las oficinas de recursos humanos y contar con instrumentos modernos de gestión para que esas oficinas puedan aplicar una mirada de una gestión estratégica. Entonces, para simplemente hacer un comparativo entre la 276 y el nuevo servicio civil, ¿no?, lo que en la 276 se conoce como funcionarios se desdobla, ¿no?, y pasa a ser, en la ley de servicio civil, funcionarios públicos son solamente las autoridades, los ministros, viceministros, secretario general, en un gobierno regional, gobernador regional, vicegobernador regional, gerente general. Esos son los funcionarios, el alcalde, ¿no?, los congresistas. Y los directivos públicos son los que están inmediatamente debajo de esta capa, digamos, más política, ¿no? Es decir, un director general en un ministerio, un director a secas, un gerente regional, un subgerente en un gobierno regional, son los directivos, ¿no?, que ya no son funcionarios. O sea, el concepto de funcionario, que a veces que lo hemos reservado casi para referirnos a todo servidor público, ahora se queda reservado a solo las autoridades, sobre todo las autoridades políticas. Luego, la carrera, en la 276 estaba, digamos, diseñada para profesionales técnicos y auxiliares, pasa a ser, digamos, reservada para lo que se conoce como servidores de carrera, al que pueden acceder fundamentalmente los profesionales y los técnicos, ¿no? Ya no los auxiliares. O sea, los auxiliares no son parte de la carrera, así como los directivos tampoco son parte de la carrera en el nuevo modelo. Solamente son parte de la carrera profesionales y técnicos. Los que se conocen como los auxiliares de 276 pasan a ser un grupo profesional distinto, con reglas distintas, que se conoce como los servidores de actividades complementarias. Y servidores de confianza pueden haber en cualquier grupo, ¿no? Pueden haber servidores de confianza en el entorno de los directivos pueden ser servidores de confianza, algunos de ellos, solo un 20%, en el ámbito de servidores de carrera, en el ámbito de servidores de actividades complementarias también. Entonces, en esta línea de propuesta reforma, ya desde el Directorio Legislativo 1023, habíamos acogido, nos habíamos adherido a los subsistemas que plantea la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Y entonces ahora, en base a esos subsistemas, hemos definido una serie de procesos, ¿no?, que son los procesos que tiene cada uno, herramientas, definen una serie de actividades, ¿no? Entonces, en cada uno de los subsistemas vamos a encontrar procesos que nos permiten, ¿no es cierto?, llevar a cabo este alineamiento de las políticas y prácticas de gestión de las personas con los objetivos estratégicos. Ustedes van a ver que igual, sobre todo en el ámbito de gestión del empleo, hay alguna parte dura, ¿no? Administración de legajo, control de asistencia, ¿no?, desvinculación. Pero la gran mayoría de los procesos que se hacen en el sistema son de carácter estratégico. Entonces estamos hablando ya de una nueva mirada, de un nuevo rol de la gestión de recursos humanos que incumbe a la alta dirección
a las oficinas de recursos humanos y a los directivos públicos. Y entonces hay un tránsito, ¿no es cierto?, para pasar a la ley de servicio civil. Ese tránsito tiene 4 etapas. Una primera es de preparación, ¿no?, donde la entidad conforma un equipo, una comisión de tránsito, que va a ser la responsable de guiar este pase de la entidad a la ley de servicio civil, y hace una capacitación a los trabajadores para que conozcan cuál es el propósito de la ley de servicio civil. O sea, muchas veces las personas piensan, los trabajadores pueden pensar que la ley de servicio civil tiene fines políticos o alternos, y hay que explicarle que es un instrumento para que todos podamos tener un servicio civil de calidad, un servicio civil profesional, y que es además positivo, lo logremos, para los propios trabajadores, ¿no? La segunda etapa es como el diagnóstico situacional, ¿no?, donde se toma una fotografía de la realidad que tiene la entidad. ¿Cuántos somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué servicio prestamos? O sea, ahí por ejemplo viene el tema del mapeo de puestos, que se hace para poder identificar los puestos, las funciones que se llevan a cabo en la entidad. Y luego se analiza esa información, ¿cierto?, para ver, por ejemplo, también se hace el mapeo de procesos, ¿no? Y no solamente se levantan los procesos, sino se analiza si esos procesos son los procesos que tenemos que tener como entidad, o si hay algunas mejoras que se pueden hacer, si están alineados con los objetivos estratégicos o no. Luego viene la tercera fase, que es la de implementación de las mejoras, ¿no? Es la fase de mejoras, donde estas mejoras pueden incluso llevarnos a un ajuste en nuestra estructura orgánica, en nuestros instrumentos de gestión, ¿no? Aquí puedo, por ejemplo, terminar modificando mi manual de procesos, ¿no? Aquí tengo ya que tener definidos, ¿no es cierto?, digamos, cuáles son en base a los procesos se hace un análisis de carga de trabajo, y en base a ese análisis de carga de trabajo yo defino mi dotación, cuál es el número de personal que requiero, ¿no es cierto?, y en qué posiciones. Y con esa definición hago los perfiles de puestos, ¿no? Hay una metodología que se tiene para elaborar de manera técnica los perfiles de puestos. Esos son los perfiles en los que incluyen los requerimientos de formación académica, de experiencia, de competencias. En base a esa información elaboro el cuadro de personal de la entidad, donde se incluye la valorización de los puestos en base a los criterios establecidos en un reglamento de compensaciones. Se establecen las valorizaciones y se definen ya las remuneraciones, y bueno, este CPE tiene que ser aprobado por Servir y por el MEF. Con ello aprobado, ya se pasa a la última etapa, que es la implementación de la ley, donde ya o se pasan los que son de confianza a asumir puestos de confianza, que son 20% de directivos y en total 5% de la entidad, o se empiezan a hacer los concursos meritocráticos para ocupar los puestos, ¿no? Entonces aquí está esto mismo, pero ya con cada una de los productos, ¿no? En la fase 1 de preparación, conformación y capacitación de la comisión de tránsito; fase 2 de análisis situacional, mapeo de puestos y procesos; análisis de procesos y puestos para identificar oportunidades de mejora; en la fase 3 de mejora interna, cálculo de dotación, elaboración de perfil de puestos, valorización de los puestos más CPE; y en la fase 4 ya son los concursos de los puestos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reglas para el tránsito de servidores al nuevo servicio civil? En cuanto a los concursos, son cerrados, es decir, al interior del Estado, para el 90% de los puestos de carrera, ¿no? Porque en el caso de los concursos de directivos, siempre son abiertos, ¿no? Son abiertos para el 10% de puestos de carrera. Si un concurso de carrera es declarado desierto, el segundo concurso ya es abierto. Los CAS podrán postular a un concurso cerrado para el Estado si trabajaron en el Estado en algún momento a partir del 4 de julio de 2013. Los locadores solo pueden postular a concursos abiertos, ¿no? O sea, como son concursos cerrados al Estado, los locadores
no podrían concursar, solo pueden concursar a concurso abierto. De ahí la importancia de hacer procesos CAS para, digamos, tratar de que no tengamos locadores en el Estado. Los servidores que pasen al nuevo régimen durante la implementación no requerirán hacerlo desde el primer nivel de la carrera. Es decir, la oportunidad de la migración a la ley civil es un momento en el cual se pueden hacer ingresos laterales en cualquier nivel de la carrera, ¿no? Una vez que se culmine el tránsito, ahí sí solo se puede concursar, ingresar a la carrera desde el primer nivel. Antes de pasar al nuevo régimen, si una persona proviene de la 276 y 778 CAS, tiene que haber una liquidación de sus beneficios, ¿no? Los servidores 276 y 728 que concursen y no ganen, permanecen en su régimen, ¿no? Pero tendrán que ser rotados a otra posición, ¿no es cierto?, manteniendo su régimen y su remuneración. Para los CAS en realidad no hay tanta voluntariedad, tienen que postular, si no se concluye su contrato. ¿Cuáles son los beneficios de la reforma? Para los servidores de todos los grupos hay un incremento de ingresos presentes, en el caso de los CAS y 276, porque pasan de 12 a 14 sueldos. En cuanto a ingresos futuros, también los CAS y 276 van a pasar a tener un sueldo anual por CTS, y la totalidad de su sueldo es pensional, a diferencia de lo que pasa en la 276, que es una mínima parte de la pensional. Otro beneficio es que vuelve a haber carrera, lo que significa una capacidad de progresión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque la carrera no solamente la puedes hacer en tu entidad, sino que la puedes hacer en otras entidades. Mayor capacitación, mayor equidad remunerativa, claridad en un régimen sancionador que ya se ha unificado. Para los ciudadanos y el Estado, mayor calidad en el servicio gracias al personal más calificado, con unas entidades más ordenadas, mayor continuidad en las políticas públicas y mayor permanencia en la memoria institucional debido a una menor rotación de personal, porque vamos a tener un servicio civil profesional donde hay gente concursada, entonces se disminuye la rotación, que ahora es muy alta. Un mejor control y uso de recursos públicos gracias a reglas más ordenadas. Entonces, esa propuesta que hemos visto de la ley de servicio civil es el medio que se ha diseñado para poder tener un servicio civil profesional en todos los grupos, en el grupo de funcionarios, en el grupo de directivos públicos, en el grupo de servidores de carrera, actividades complementarias. Si eso lo implementamos bien, podemos tener en un periodo razonable de 6 a 10 años un servicio civil profesional que nos ponga en este estándar internacional y que hablamos. Y entonces, para motivarnos más a mirar y a contrastarnos con esta situación a nivel global, les recomiendo que lean este libro. Es un libro, está ya ahí abajo, está el link, no se ve con mucha claridad, del BIT, donde hace una comparación, o sea, digamos, de los distintos servicios civiles en base a su diagnóstico, a esos diagnósticos que hemos visto, ¿no? En el caso del servicio civil peruano, la data que sale ahí en el libro es del último diagnóstico, es decir, 2010, publicado 2011, ¿no? Pero es interesante porque hay ejercicio de comparación. Y por ejemplo, para que tengan una idea, ¿no?, en el caso de la dirección pública profesional, los directivos públicos, sí ponen al servicio civil peruano en una alta consideración. No significa que ya sea, digamos, un alto nivel, sino una alta consideración. ¿Por qué? Porque se señala que Chile y Perú son los dos países que están haciendo esfuerzos importantes por profesionalizar su servicio civil en el segmento directivo, en América Latina. Estamos hablando de palabras mayores. El asunto es que ¿cómo se ha hecho? Se ha hecho en el caso peruano con el Cuerpo de Gerentes Públicos y con la regulación de directivos públicos en el servicio civil, en la ley de servicio civil. Pero claro, el Cuerpo de Gerentes Públicos todavía tiene un impacto muy limitado. Estamos hablando que son 434 gerentes públicos, ¿no? La ley de servicio civil está diseñada, pero todavía no está ejecutada. En el caso chileno, por ejemplo, son 1000 los altos directivos públicos. Entonces hay cierta diferencia, ¿no? Tampoco son tantos, ¿no? Son 1000. Entonces, pero digamos que sí reconoce el BID que se están haciendo cosas interesantes en términos de diseño y en términos de implementación en el segmento directivo, ¿no? Entonces,
Eso se ve en esta comparación a nivel, digamos, internacional. Entonces les recomiendo que revisen ese texto. Está disponible para bajarlo de la página web del BIT, lo pueden ahí leer completo. Muy bien, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias.